Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes y gracias por acudir de nuevo a los actos del Ateneo. Un saludo a las autoridades, a la presidenta, a la Junta del Ateneo, a los socios y amigos que nos acompañan hoy, así como a los medios de comunicación que nos acercan a los hogares de muchos ondenses. Es un placer estar aquí hoy para presentarles a una gran profesional, a la doctora Cristina Oliva Martí, especialista en obstetricia y ginecología. Desde sus inicios en la Universidad de Valencia, donde se licenció en Medicina en el año 2008, nuestra ponente ha recorrido un camino de aprendizaje y compromiso con la salud femenina. Su especialización en obstetricia y ginecología la llevó a formarse en el Hospital General Universitario de Castellón, donde trabaja en la unidad de obstetricia de alto riesgo desde 2013, acompañando a las mujeres en uno de los momentos más importantes de su vida, la maternidad. Su dedicación y el deseo de seguir evolucionando la han llevado a formar parte de la unidad ginecológica del Hospital Privado Vitas Rey Don Jaime de Castellón, donde realiza procedimientos quirúrgicos especializados. Además, su inquietud académica la ha impulsado a completar diversos másteres en investigación médica, en anticoncepción sexual y reproductiva, en mastología aplicada y en ginecoestética, consolidando así su conocimiento en diferentes áreas de la ginecología. Es miembro activo de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, de la Sociedad Española de Contracepción y de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia. Pero la pasión por Cristina, por el bienestar de la mujer, no se limita únicamente al ámbito hospitalario. Desde hace más de una década dirige su clínica privada, donde brinda una atención integral en salud ginecológica, abarcando tanto la prevención como el abordaje de patologías ginecológicas, así como el seguimiento del embarazo. Su visión holística de la salud la ha llevado a formar una unidad multidisciplinar, en la que trabaja junto con otros profesionales como matrona, pediatra, nutricionista y fisioterapeuta especialista en suelo pélvico, creando así un espacio de acompañamiento para la mujer en todas las etapas de su vida. Y para ayudarnos a transmitir la importancia de la educación para la salud, hoy tenemos la suerte de contar con su presencia, para compartir sus conocimientos, su experiencia y sobre todo la pasión por la salud de la mujer. Les pido un fuerte aplauso para recibir a la doctora Cristina Oliva Martí con la conferencia Doy paso a la doctora. Muchas gracias Alicia por tu amable presentación. La verdad es que me voy muy optimista de esta charla ya solo con el inicio, pero muy bien. Y muchas gracias a las autoridades y a todos los que... ¿No va? Y a todos los que han decidido pasar aquí un ratito con nosotras para hablar de un tema que nos puede interesar en todas las... ¿No se oye? En todas las etapas de nuestra vida. Os voy a presentar un pequeño índice para que veáis en cómo va a estar dividida un poquito la charla. Hablaremos de las diferentes etapas de la mujer. Aclararemos un poquito el concepto de perimenopausia, porque vienen a la consulta y nos dicen, doctora, es que yo creo que soy premenopáusica. Yo digo, bueno, claro, todas lo seremos hasta que lleguemos a la menopausia, pero ¿qué es un poquito más definición de lo que es la perimenopausia? Hablaremos un poquito de la menopausia, qué síntomas vamos a experimentar en esta época de cambio, qué tratamientos podemos ofreceros y otros motivos por los que tendréis que acudir a un especialista sanitario y algunos tips y consejos para llevarnos a casa. Bueno, etapas de la mujer. Nosotras nos centramos en nuestra época reproductiva, más o menos desde la pubertad hasta que llegamos a lo que se llama nuestra obsolescencia programada. Estamos programadas para acabar con nuestra vida reproductiva una vez producimos unas 400 ovulaciones, y esto ya está programado con nosotras desde que estamos en el útero de nuestra madre. Cuando llegamos a la pubertad es porque
a nuestro sistema nervioso central, le llegan una serie de manifestaciones neuroendocrinas que nos dicen: este cuerpo está preparado para gestar, para albergar una gestación, pues va a empezar a tener sus ciclos reproductivos. Y esos ciclos reproductivos van a ir variando y cambiando según las diferentes etapas de la vida hasta que llegamos a este climaterio o menopausia. ¿Por qué es tan importante esto de los ciclos femeninos, los ciclos ováricos? ¿Qué función realmente desempeña nuestro ovario? Nuestro ovario es el órgano clave para producir las hormonas sexuales femeninas. Y las principales las conocéis, son los estrógenos. Los estrógenos van a ser el protagonista de esta charla. También nuestro ovario se encargará de producir andrógenos y gestágenos. Los estrógenos principales, el estrógeno fundamental es el estradiol. El estradiol se produce por nuestro ovario, pero además tenemos otra serie de estrógenos complementarios. Tenemos la estrona, que se produce en el tejido graso, tenemos el estriol, que también producimos sobre todo cuando estamos embarazadas. Como andrógenos fundamentales, seguro que conocéis la testosterona, los varones la producen en los testículos y las mujeres en menor cantidad lo producen en los ovarios. Y el gestágeno protagonista de nuestro ciclo ovárico va a ser la progesterona. Y el ciclo ovárico es un ciclo porque van a haber secreciones variables de esas hormonas estrógenos y gestágenos. Una pincelada clave de cómo es nuestro ciclo explicando las 3 fases por las que pasa una mujer durante su periodo menstrual. Digamos que empezamos con una fase que se llama fase folicular. Se llama fase folicular aquella en la que nuestra hipófisis, que es una glándula que tenemos en la base del cráneo, segrega una hormona, que es la FSH, y le dice a nuestro ovario: ponte a fabricar un óvulo que sea bueno, un folículo maduro y que segregue muchos estrógenos. Los estrógenos que empieza a segregar ese folículo van a impregnar todo nuestro organismo. Tenemos estrógenos que van a actuar sobre el músculo, sobre el corazón, fundamentalmente sobre el aparato reproductor, sobre nuestro sistema cognitivo, y cuando ya tenemos unos niveles de estrógenos aceptables, la hipófisis le dice: ya no hace falta que fabriquen más estrógenos, ese folículo maduro está preparado para ovular. Y empezamos con la fase ovulatoria, segregando LH. La LH es la que produce el pico ovulatorio, ese folículo se desprende por la trompa y empezamos a sufrir unas transformaciones en el útero gracias a la progesterona que segrega el espacio que ha dejado ese folículo en nuestro ovario. Os cuento estas pinceladas para entender un poquito qué nos pasa cuando de repente ese ovario deja de fabricar esos estrógenos que necesitábamos. Pues entramos en una fase en la que empezamos a notar que nuestro ciclo menstrual cambia. Este es el motivo fundamental por el que consultan las pacientes. Dicen: pues un ciclo normal se considera entre 21 y 35 días, ¿no? Pues entonces las pacientes empiezan a experimentar que pasan 2 meses y no le baja la regla, o de repente un mes tengo 2 veces la regla, y entonces podríamos pensar que esta paciente está entrando en una transición perimenopáusica. La perimenopausia es el periodo anterior a la menopausia y como mínimo va a abarcar los 12 meses siguientes que vamos a pasar sin menstruar. En cada mujer va a tener una duración variable, de media decimos que estará entre 4 y 8 años. En este periodo vamos a tener una serie de manifestaciones endocrinas, biológicas y clínicas y finalizará nuestra época reproductiva. Ya os decía, como os decía al principio, lo principal que nota nuestra paciente es que le ha cambiado su ciclo menstrual. Y ya después de la perimenopausia, pues la menopausia que todo el mundo ahora estamos intentando recalcar que sí, que es una etapa natural y fisiológica, en la que va a pasar, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a finalizar nuestra época de ciclos menstruales y vamos a perder nuestra capacidad reproductiva. ¿Esto por qué? Todos estos cambios los vamos a experimentar porque van a disminuir las hormonas sexuales y esto nos va a llevar a una serie de cambios físicos y emocionales. Si le preguntamos ahora a ChatGPT, que está tan de moda, ¿qué pasa? Yo soy menopáusica, ¿qué voy a notar? ¿Qué voy a sentir? Pues no es muy original. Nuestro ChatGPT nos va a decir que lo que vas a pasar es que vas a tener sofocos. Bueno, esto es algo muy simplista de todo lo que pueda albergar una menopausia. La menopausia empieza en una serie de entidades clínicas y de todas estas tiene la culpa que nos están fallando los estrógenos.
Tendremos problemas para contener la orina, bajará la libido, dolor en las articulaciones, cambios de peso, labilidad, irritabilidad, sofocos, empezaré a dormir mal, empezaré a tener problemas cardiovasculares, me dejaré de acordar, ay, ¿cómo se llamaba mi vecina? ¿Cómo se llamaba el primo de no sé quién? Deterioro cognitivo, también ahí tiene que papel los estrógenos. Y vamos a tratar un poquito cada uno de estos síntomas. El sofoco, parece que este es como el fundamental. Vemos a una señora con el abanico y pensamos, menopáusica. Bueno, ¿por qué pasa esto de los sofocos? Los sofocos pasan porque tenemos un desequilibrio en nuestro termostato, ¿no? El centro termorregulador está en nuestro cerebro, está regulado por unas hormonas, pero esas hormonas están inhibidas también por los estrógenos. Entonces, ¿qué pasa? Que ante mínimos cambios de temperatura, yo esos cambios no los gestiono bien y empiezo a tener un calor profuso que viene desde el abdomen, suele ser así, y llega a la cara, ¿no? También es más frecuente que sea nocturno, lo que condiciona problemas para dormir, insomnio, falta de concentración porque no he dormido bien, y esto al final lo que repercute es en nuestro día a día, condiciona nuestras relaciones, nuestra vida social, dejamos de hacer ciertas actividades. ¿Qué pasa con ese? ¿Qué es el insomnio? Pues es la dificultad para conciliar el sueño, o al menos para mantenerlo, un mínimo de 3 noches a la semana durante un periodo de 3 meses. Esto se asocia a la menopausia porque ya hemos dicho que una de las causas pueden ser los sofocos, pero la realidad es que es multifactorial, podrían influir otros problemas, estrés que pueda sufrir la mujer, ansiedad, depresión, cambios de humor, todo esto que asocia a la menopausia pues también contribuye al insomnio. Esto va a afectar lo mismo a nuestro estado de ánimo, nuestra capacidad cognitiva, nuestro rendimiento físico y mental. La buena noticia es que hay tratamientos que nos pueden ayudar a solucionar el tema de los sofocos y del insomnio. Algunos merecerá la pena individualizar cada caso con cada paciente. La terapia hormonal siempre ha estado y nos ha ayudado, pero desde hace menos de un año está comercializado un fármaco muy potente, no hormonal, que actúa a nivel de ese centro termorregulador y nos está ayudando a solucionar realmente el problema de sofocos en nuestras mujeres. Otras cosas que podemos dar para el insomnio, ya sin dejar también el tema de la terapia hormonal, pues sabéis que hay compuestos naturales, el tema de la melatonina, algunos antidepresivos a veces. El síndrome genitourinario, esta palabra muy importante en la menopausia, es casi la entidad que la define, la sequedad vaginal. La sequedad vaginal es condicionada por lo mismo, la falta de estrógenos hacen que cambie la anatomía de nuestra mucosa vaginal y de nuestra mucosa vesical, y esto va a condicionar un problema de lubricación, problemas de infecciones de orina, porque el meato urinario está ahí cerquita y ha cambiado también la forma de tener la mucosa y el epitelio vesical, y nos va a dar incontinencia de orina. Estos datos están sacados de la página de la Asociación Española de Menopausia. Solo 1/3 de las mujeres que tienen problemas de atrofia vaginal van a acudir a nuestra consulta a comentar este problema, pero lo casi más lamentable todavía es que del tercio que vengan a consultar, solo un 15% van a ser correctamente tratadas de su síndrome genitourinario. Una pincelada un poco de por qué nos pasa estos cambios en la mucosa vaginal. Lo que veis en la gráfica es lo que nos pasa desde que nacemos, neonata, hasta que llegamos a la menopausia. Lo que es evidente que pasa en nuestro epitelio es que pierde consistencia, ¿no? Se adelgaza. Pero hay un cambio importante en el pH. El pH, esto es fundamental. En nuestra vida fértil tenemos un pH ácido que nos ayuda a mantener una población celular que sirven como defensa de nuestra microbiota vaginal, los lactobacillus. Cuando entramos en la menopausia, la falta de estrógenos, se adelgaza el epitelio y encima el pH se alcaliniza y nos quedamos sin esa defensa natural. Perdemos los lactobacillus y empezamos con las infecciones vaginales de repetición. Y la otra parte del síndrome genitourinario que os contaba es el tema de la incontinencia. Hay varios tipos de incontinencia, os explico unas pinceladas de cada una de ellas. La incontinencia de esfuerzo, bueno, seguro esto lo conocéis, la incontinencia de esfuerzo es que al mínimo esfuerzo nuestro esfínter no funciona bien y toso, río,
o estornudo y se me escapa el pipí. La incontinencia de urgencia no es un problema físico, es un problema a nivel está neuromodulado, y es que yo tengo una necesidad imperiosa de orinar de repente y no puedo refrenar el momento de llegar al baño. Muchas veces las incontinencias tienen un componente mixto, hay un poquito de incontinencia de esfuerzo y una incontinencia de urgencia. También estamos cada vez más diagnosticando lo que se llama la vejiga hiperactiva, que eso es lo que os comentaba del síntoma de la urgencia, pero no tiene por qué haber incontinencia, y además sobre todo es el aumento de la frecuencia de las veces que voy a orinar durante el día y durante la noche. Lo mismo que os contaba de tratamientos lo más lamentable de la incontinencia es que en la perimenopausia un 30% de las mujeres van a tener problemas de incontinencia. Pero ya en la menopausia el 60% tienen problemas de incontinencia, y estamos normalizando un problema que no es normal. Nuestras pacientes a mí me comentan que por ejemplo, que salen a caminar con las amigas y condicionan la salida de las amigas a los baños que puedan ir encontrando. O sea, está condicionando nuestra vida, nuestra calidad de vida. Y hay soluciones. Tenemos las unidades de rehabilitación de suelo pélvico, tenemos tratamientos específicos cada vez más con láser y con radiofrecuencia, y tenemos a veces tratamientos médicos dependiendo del tiempo de incontinencia. La disminución de la libido, la falta de estrógenos nos condiciona que hay una pérdida de deseo, de excitación y de lubricación. Las relaciones se vuelven más esporádicas y encima asociamos tener relaciones a tener dolor, pues las pacientes no quieren tener relaciones. Además, si sumamos que tenemos relaciones y a los días vamos a tener alguna infección, pues hay un impacto significativo en la calidad de vida sexual de nuestras mujeres. El 72% de las mujeres con atrofia reconocen un impacto significativo en su vida sexual. Este es el típico síntoma que me comentan las pacientes, y es que he perdido las curvas, ¿no? De repente me ha salido un flotador que yo no tenía. Esto es porque la grasa se distribuye de forma diferente. Podríamos decir que el peso no nos sirve para evaluar esto, no hay una variación real en el peso. Lo que pasa es que perdemos masa muscular y la distribuimos en aumento de la grasa visceral. Hay una obesidad central. Esto también interviene los estrógenos. ¿Por qué? ¿Por qué las pacientes me dicen es que comiendo lo mismo engordo? Pues porque ha disminuido nuestro metabolismo basal. Si no tenemos estrógenos, nuestro metabolismo basal disminuye y yo, para hacer las mismas actividades, consumo menos calorías. Los estrógenos actúan en el metabolismo de los lípidos, y con la menopausia va a aumentar el riesgo cardiovascular. Aumenta el riesgo de diabetes por la insulinoresistencia y aparece el síndrome metabólico. Hipertensión también en la menopausia. Yo siempre he tenido la tensión baja. ¿Qué me pasa? Pues que ahora no tenemos estrógenos. Los estrógenos son protectores del endotelio de los vasos. Si tenemos falta de estrógenos, esos vasos son más resistentes al paso de sangre y tenemos problemas relacionados con la hipertensión. El dolor articular. El dolor articular empieza con un dolor variable en varias articulaciones, porque los estrógenos son como los antiinflamatorios naturales. Entonces, la falta de ellos pues afecta a la lubricación de las articulaciones y provoca inflamación. Se afectan también los músculos y los ligamentos. Es diferente el dolor que de la osteoporosis. La osteoporosis no tiene por qué producir dolor, de hecho se llama la enfermedad silenciosa, y la osteoporosis es la pérdida de masa ósea que va a aumentar el riesgo de que nos fracturemos. También la osteoporosis está detrás de que cuando nos vamos haciendo grandes, pues vamos perdiendo altura, ¿no? Hay un aplastamiento vertebral. Aquí en tratamientos, pues no me he detenido a hablar de tratamientos para la osteoporosis, nada de eso. Hacer un poquito de hincapié, que ahora os machacamos mucho con los ejercicios de fuerza. Pues hemos visto que sí, que eso es lo más importante. El generar músculo va a aumentar nuestro metabolismo y va a mantener nuestras articulaciones fuertes. Entonces, cuando las pacientes nos preguntan qué deporte, pues sobre todo les decimos que inviertan 2 o 3 días a la semana en hacer ejercicios de fuerza. Si
Nos preguntan también por otros deportes, siempre aconsejamos pues el caminar, que ya lo de los pasos ya ni me meto porque tampoco los cardiólogos se ponen de acuerdo el número de pasos, pero el tema de andar en la piscina o el pilates también son recomendables, pero los ejercicios de fuerza tienen que estar ahí presentes. Evitar sobrepeso, eso es como de cajón, ¿no? Nuestras articulaciones, cuanto menos peso sostengan, pues más sanas van a estar. Y hacer un hincapié en la suplementación con la vitamina D, que realmente no es una vitamina, es una hormona, y que nos hemos dado cuenta que la menopausia debería estar, para estar en rangos óptimos, alrededor de 30 y 50. No deberíamos ser rácanos en esto de los niveles de vitamina D, porque nos hemos dado cuenta que intervienen en muchas patologías. Por ejemplo, está claro que intervienen en que se absorba el calcio y en el remodelamiento del hueso, pero es que la vitamina D va a estar detrás, por ejemplo, del estrés oxidativo neuronal, o sea, que del deterioro cognitivo. Nos hemos dado cuenta con el COVID que a los pacientes con COVID que les suplementábamos con vitamina D, pues tenía como más propiedades viricidas y bactericidas y evolucionaban mejor, el sistema inmunitario lo protege. En todas las pacientes ahora que estén con tratamiento con cáncer se le va a potenciar la suplementación con vitamina D, o sea que no hay que menospreciar la vitamina D y que esté en rangos óptimos. Y luego, igual que le digo a mis pacientes que cada embarazo es distinto, pues cada menopausia va a ser diferente. No habrá dos menopáusicas iguales, pero habrá que sentarnos con la paciente, escuchar cuáles son sus necesidades y proponerle cuáles serían sus tratamientos más adecuados. Desde los tratamientos naturales, con fitoestrógenos, lo que hemos dicho, la vitamina D, ofrecerles una buena hidratación vaginal para el tema del síndrome genitourinario, sin dejar de explicarles, para que establezcan una relación de confianza con nosotros, el tema de los tratamientos hormonales de la menopausia, porque aquí sí que es casi como que no me dejan ni acabar la frase. ¿Le podríamos poner un tratamiento hormonal? No, tratamiento hormonal, hay mucha hormonofobia y nos cuesta que la paciente se adhiera, es decir, que cumpla tratamientos hormonales que pueden beneficiarle en cierto tipo de pacientes para que mejoren todos esos aspectos que hemos hablado. Y lo del láser y la radiofrecuencia pues lo estamos utilizando en la actualidad, sobre todo para el manejo del dolor con las relaciones sexuales, pequeñas incontinencias de orina, con muy buenos resultados. Fuera del tema de la menopausia, en la menopausia también, otros motivos por los que acudir a la consulta, pues ante la aparición de alguno de estos cambios, de repente un nódulo mamario, el pezón que se retrae o se notan cambios en la piel o la secreción del pezón o cambios de coloración, pues todo esto debería ser motivo de consulta en un profesional sanitario. La exploración mamaria yo siempre aconsejo que la realizamos sin obsesionarnos, más o menos una vez al mes, cuando finaliza la regla, pero sí que es verdad que en la menopausia podríamos explorarnos pues eso, una vez al mes, más o menos, con el pulpejo de los dedos, que es donde hay más sensibilidad, y un poquito barriendo todos los cuadrantes de la mama. Aparte, pues eso, de los 45 a los 70 años entraríamos en el programa de la Consellería de Prevención del Cáncer de Mama con nuestras mamografías, y ahí sí que se ha demostrado un impacto en la reducción de la mortalidad del cáncer de mama con el cumplimiento de estas mamografías. Otros motivos de consulta, he querido poner aquí el tema de las infecciones de transmisión sexual. Nunca sería tarde para recomendar una vacunación para el virus del papiloma humano. Las mujeres que ahora están en menopausia no están vacunadas. ¿Y por qué hay un repunte ahora en esta época de menopausia de las enfermedades de transmisión sexual? Sobre todo porque muchas pacientes en esta época cambian de pareja y como que han perdido el riesgo de embarazo no planificado, y muchas veces nos olvidamos del preservativo, del método de barrera, y entonces sí que en esta época de la menopausia estamos viendo cierto repunte de enfermedades de transmisión sexual. Pues el tema de las citologías para detectar lesiones causadas por el virus del papiloma.
Si tuviéramos que decirle a la paciente cuándo volver a consultar, siempre esto se lo llevan como sellado a fuego. Si después de 12 meses sin regla tienes un sangrado, debes consultar. Esto es clave, porque pueden haber cambios anatómicos, estos son miomas en un útero, patología orgánica que nos esté haciendo y nos ocasione problemas de sangrado. Pólipos, miomas, todo esto también es motivo de consulta. El tema de las vaginitis, las vaginosis, pues esto ocupa 1/3 de nuestra agenda, más o menos. La mayoría, si son vaginitis, estarán causadas por una candidiasis, son vaginosis por alguna Gardnerella, por una bacteria, y las pacientes consultan por aumento del flujo, picor, escozor, molestias al orinar y molestias con las relaciones. Dependiendo de la causa que la esté ocasionando, pues la trataremos con antimicóticos si son hongos o con antimicrobianos si es algo bacteriano. Y junto con las vaginitis, otro motivo recurrente de consulta son las infecciones urinarias. La paciente tiene disuria, molestias urinarias, quiere orinar y no puede, escozor, va a orinar muchas veces, incluso presenta sangrados con la orina. El 50%, aquí pone, entre el 50 y 60% de mujeres adultas van a tener una infección de orina, yo diría que más, pero lo más pesado, lo que puede incluso generar problemas de ansiedad, es cuando tenemos episodios de infecciones de orina recurrentes. No acabamos de tratar una infección y ya necesita otro antibiótico. Y detrás de esto, muchas veces, bueno, hay dos causas, pero sería lo mismo, esa despoblación del lactobacillus que os comentaba al principio, o lo que hemos hablado del síndrome genitourinario. Pensar que estas mujeres, si son correctamente tratadas de su atrofia vaginal, posiblemente se terminarán las infecciones de orina de repetición con una crema de estrógenos locales, o sea que es importante esto. También lo digo porque a veces abusamos de antibióticos y otra vez para el tema de las infecciones de orina nos podríamos beneficiar de los probióticos urinarios, la manosa, el arándano y todo esto. Y ya para un poco finalizar, algunas herramientas están en la página de la Asociación Española de Menopausia. Esta es la escala Cervantes, es una escala de puntuación para medir el impacto en la calidad de vida de las pacientes que tienen sofocos, para valorar cuánto les está afectando el problema de los sofocos en su día a día. Se pueden consultar en esta página web. En esta página web también están las menoguías para profesionales, pero están las menoguías adaptadas a mujeres, explicativas de todos estos cambios que te pueden pasar en la menopausia. Hay una app de la EM, de la Asociación Española de Menopausia, que es gratuita. Además es anónima. Para rellenarla solo tienes que poner tu correo electrónico. Los datos que obtienen se utilizan con fines de investigación y te hacen rellenar una encuesta de unas 19, creo que son 19 preguntas de dominio. Te preguntan sobre síntomas de la menopausia, del impacto físico, del impacto emocional, del impacto en tu pareja, y te coloca en un semáforo, depende de la puntuación que obtengas, y dependiendo del punto del semáforo en el que caigas, pues te ofrecen una serie de tratamientos a concretar con el profesional sanitario. También lo bueno de esta encuesta es que a partir de los 3 meses de inicies o no el tratamiento, la puedes volver a repetir para valorar pues cómo vas evolucionando en esos síntomas. También os había traído algunas lecturas para esta época de cambios, de transición. Está el libro de Silvia de Béjar, que ya escribió Tu sexo es tuyo, y ahora que ella está viviendo la menopausia, pues cuenta un poquito en primera persona los cambios que ha ido notando a nivel físico y emocional. Está el libro de Mujeres sin reglas, de la doctora Matilde Gómez, que es ginecóloga, y también da una explicación un poco más científica de todos estos cambios que hemos hablado, de una manera muy clara. Os he puesto también el libro Tu cuerpo, tu hogar, es de Rafael Guzmán, es un
neuroinmunólogo, no es ginecólogo, pero habla un poco de volver a la vida de nuestros ancestros, habla del tema del ayuno, de la exposición al sol, del descanso nocturno, de cómo estamos como sobrealimentados pero desnutridos, pues es muy interesante. El libro de la doctora Clotilde Vázquez, que es la jefa de endocrinología de la Fundación Jiménez Díaz, es gran divulgadora en las redes sociales también, con hormonas y a lo loco, pues también habla de una manera práctica de esta época. Y os he puesto el de la doctora Miriam Al-Abdi, que está sobre todo, sí que a lo mejor la conocéis por las redes sociales, porque cuenta de una manera divertida también todos estos cambios y habla de historias reales, ¿no?, de sus pacientes. Y poco más, solo al hilo de lo que os he dicho al principio, de que gracias por venir y hablar un poquito de este tema de educación sanitaria, que considero que es súper importante. Pues sin entrar en temas políticos, por primera vez la página del Ministerio ha puesto un vídeo hablando un poco del tema de la menopausia, que ya es de agradecer y nos dio gran satisfacción a todos los profesionales cuando lo vimos, porque nos estamos dando cuenta que la menopausia está de moda y cada vez se habla más de este tema y hay que hablarlo, porque realmente nos vamos a pasar con suerte pues la mitad de nuestra vida sin estrógenos. Entonces es importante que se estudie, se conozca, se hable y que las pacientes consulten para que sepan que hay herramientas para poder ayudarlas. Os pongo el vídeo si queréis, dura un minutito, no sé, a lo mejor lo habéis visto. No se oye. Qué lástima, porque la música está bien. Bueno, pues nada, no se oye, quedaba chulo con la musiquita. Está en la página web del Ministerio y se puede ver, y eso es cortito. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Yo creo que ha sido muy interesante. Si alguien tiene alguna pregunta que formularle, algún comentario. Yo tengo una pregunta. Si conforme has comentado el problema están los estrógenos, que dejan de estar, ¿por qué tiene la terapia hormonal tan mala fama? Es muy buena pregunta, porque nos la planteamos también nosotros. El daño que hizo a la terapia hormonal, no tenéis por qué conocer el origen, pero vino a raíz de un estudio que se llamó el estudio White en el 2003, que por una mala organización de la división de grupos, con algunos sesgos, se relacionó la terapia hormonal con el cáncer de mama. Y a partir de ahí, después se ha contradicho con estudios posteriores en los que se ha demostrado que esto no es cierto, pero sufre ahí la terapia hormonal un estigma que nos está costando de cambiar la opinión de la población general. Está claro que la terapia hormonal no sirve para todos los pacientes y no todas las pacientes pueden tomar terapia hormonal, pero que es una medicación segura y que ofrecería un impacto muy significativo en la calidad de vida de muchas pacientes que sufren muchos de estos síntomas. La diferencia que hay entre cuando te dicen de tomar hormonas, ¿no? Hay diferencia, te dicen que hay unas hormonas y otras sintéticas o algo, que hay dos tipos. ¿Nos puedes explicar cuál es la diferencia? Porque hay gente que está a favor de unas y en contra de otras. Entonces, supongo que te refieres a que ahora ha salido la palabra de hormona bioidéntica. Eso es. Las hormonas sintéticas son las que están aprobadas por las organizaciones internacionales, por la FDA, por la OMS, que son las que están reguladas
con unas dosis específicas y son las que podemos administrar a nuestros pacientes con su ficha técnica, sus efectos adversos, sus candidatas para tomarlas y las que no lo son. Las hormonas bioidénticas son hormonas no reguladas por ninguna entidad sanitaria, que las formulan de forma como formulación magistral ciertos laboratorios o ciertas farmacias en administración que se llama como depot. Te las administran en la grasa de forma subcutánea, tú no sabes realmente, sabes la dosis que te están poniendo, pero no sabes al ritmo que se va a ir eliminando o metabolizando, ni realmente los efectos secundarios que te va a poder producir. ¿Algo similar al anticonceptivo que hay, que No, es un palito? no tiene nada que ver. Vale. Las hormonas bioidénticas, si lo habéis oído, son los famosos los pellets. Sí. Vale. Los anticonceptivos, el implante subcutáneo anticonceptivo, eso está aprobado y es seguro. Y además Sí, claro, no es el implante no sirve como terapia hormonal de la menopausia. Es anticonceptivo. Había oído lo de los pellets en el podcast, pero no sabía cuál era la diferencia, entonces es que no está aprobado. Vale. Gracias. No. Muy bien, pues nada, agradecer vuestra asistencia y os esperamos en próximos actos del Ateneo y agradecer a la doctora Cristina la charla que nos ha dado, yo creo que muy interesante y que ha resuelto algunas dudas y muchas más que se nos plantean en el día a día. Gracias.